¿Ha avanzado en ese problema? Pues creo que todos que nos dejó el profe Castro realizarlo hace como un mes. Ok. ¿Y lo revisaron completo con él? No, solo se lo enviamos. Solo se lo enviaron. Va. ¿Dudas que les hayan surgido? ¿No? ¿Lo resolvieron así súper bien? Va. Un poco en la misma mecánica de la vez que vimos el anterior. Yo aquí les preguntaría, entonces, ya que lo vieron y lo resolvieron, de ¿cuáles son, así como los temas importantes que se abordan en ese problema desde el punto de vista de, bueno, en general de química, pero desde el punto de vista de química analítica? La concentración analítica. Uno, la concentración analítica. ¿Qué más? Lo demás ya sería electro, ¿no? No, no, de hecho, ah, o sea, el problema es mucha parte de electro, pero en realidad esa parte de electro se puede abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de tal cual de fisicoquímica o termodinámica, como lo hicieron con Mauricio, o desde el punto de vista analítico. Eh, a final de cuentas, de hecho, el problema es mucho más analítico que fisicoquímico. La parte que toca de, de electro habla más de equilibrio. Y si hablamos de equilibrio, lo podemos abordar desde el punto de vista físico-químico y también desde el punto de vista analítico. Sin embargo, por las suposiciones y las simplificaciones que se hacen en el problema, la verdad es que está abordado desde un punto de vista mucho más analítico que físico-químico. Cuando entran, a final de cuentas, una forma burda, muy burda, y que no me oiga ninguno de mis colegas de química analítica decir lo siguiente, porque me colgarían de los pulgares y luego me desollarían vivo, y luego me pondrían, yo creo que en una cama de sal o algo por el estilo, no sé. Con lo que voy a decir, es justamente que una forma o una definición demasiado burda de la química analítica es justamente el estudio del equilibrio químico de manera simplificada, ¿no? ¿Lo aborda el equilibrio químico, la fisicoquímica? Sí, indudablemente, ¿sale? Pero desde un punto de vista simplificado, con la finalidad de llevarlo a la práctica y poder obtener cosas prácticas del equilibrio, es justamente lo que hace la química analítica. Esta parte de las simplificaciones que se hacen, lo que comentábamos en los días, la vez pasada que nos vimos de muchas veces en química analítica lo importante es adquirir ese feeling o ese criterio, si le queremos llamar, para saber qué es lo que puedo despreciar o dónde puedo recortar la ecuación, de tal manera de que el cálculo se me haga más sencillo. No es otra cosa más que llevar el equilibrio químico a un nivel práctico. Y ese nivel práctico se sale del campo de la físico-química para entrar más que nada al área de la analítica. Entonces, todo el problema en realidad es mucho más analítico que físico-químico. No importa, no nos peleemos por eso, o sea, da lo mismo si lo resuelve un físico-químico o un analítico, y si el físico-químico decide tomar las ecuaciones completísimas para hacerlo, los resultados van a ser muy, ¿cómo se llama? Muy parecidos, ¿no? Van a ser justamente muy parecidos. Pero el asunto va por ahí. La idea es, pues, justamente retomar un poco
esto de cuáles son los conceptos analíticos que están ahí metidos en el problema. Entonces, sí hay un poco más, Gerardo. Aparte de la concentración analítica del asunto, está el estudio redox también del problema, ¿sale? La pregunta, a partir de la pregunta 2, bueno, la pregunta 2 y 4, sí, la pregunta 2, 4, 5 involucra potenciales redox al equilibrio, ¿no? A final de cuentas, eso es parte de lo que involucra. Parece que el problema lo escribió más un físico químico por la forma en que pusieron la ecuación de Nernst, ¿no? Los químicos analíticos solemos involucrar más el logaritmo que el logaritmo natural, para el manejo de las ecuaciones. Sin embargo, a final de cuentas no pasa mucho. Es simplemente una conversión y podemos manejarlo como logaritmo natural o como logaritmo base 10, logaritmo vulgar, y da lo mismo. Sin embargo, muchas veces los analíticos ya tenemos la costumbre de verlo convertido directamente a logaritmo base 10 y los fisicoquímicos tienen la costumbre de dejarlo como logaritmo natural, ¿no? A final de cuentas da exactamente lo mismo. Pero es mucho más un problema de analítica que de fisicoquímica, aunque, repito, se rozan las dos partes. Y fuera del manejo de las especies, perdón, de la concentración analítica, hay otra situación importante en el problema desde el punto de vista analítico, que a lo mejor lo usaron sin darse cuenta, pero pues vale la pena ponerle un poco de nombre al asunto, que es justamente aquello que se llama equilibrios simultáneos. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí, alguna vez, sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, ¿No? igual. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere eso de equilibrios simultáneos? Cuando existen varias ecuaciones, bueno, ecuaciones, varias reacciones en equilibrio, como en el caso de la pregunta del agua marina y el calcio, el carbonato de calcio. Ujú. Pero además de haber varias situaciones en equilibrio, que yo sé que estás refiriéndote al ejemplo concreto, pero un poco más, un poco menos escueto el asunto, aparte de haber varias reacciones en equilibrio, eh, ¿qué hay entre ellas o qué más ocurre? Que Sin todas referirte están, tanto al ejemplo concreto del agua marina. de que todas están conectadas, De que algunas están conectadas a través de qué, de compartir qué, constantes. más que constantes, Ah, reactivos o productos o ¿sí? especies. Especies, ¿sí? Entre ellas, estas reacciones químicas que están en equilibrio entre sí, a final de cuentas, comparten especies, ¿no? Justamente esos son los equilibrios simultáneos. Y desde el punto de vista de química analítica, podemos estudiar equilibrios simultáneos de una partícula en función de otra. Por ejemplo, aquí lo que se está haciendo es estudiar, a final de cuentas, desde una manera muy somera, el equilibrio redox como una función del equilibrio de complejos. ¿Sale? Eh, Eso es, a final de cuentas, a lo que lleva el estudio de equilibrios simultáneos. El estudio de equilibrios simultáneos no es otra cosa más que, eh, digamos que una extensión del principio de Le Chatelier, ¿sale? ¿Qué me dice el principio de Le Chatelier, chicos?
que el equilibrio va a moverse ya sea hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la perturbación que se le aplique, podríamos decir. ¿Ok? ¿Y esas perturbaciones de qué tipo pueden ser, Max? Pues puede ser un aumento o disminución de la presión. Ujú, Tal vez podría ser el medio, si se vuelve más ácido o más básico, ujú. y la concentración de las especies y la El- temperatura. La temperatura y la concentración de las especies. Correcto. En analítica, sobre todo, nos vamos por el último, la concentración de las especies. Podemos modificar el, el equilibrio con las otras, indudablemente, o sea, presión, temperatura, podemos hacerlo. Pero una de las más interesantes es justamente esto de los equilibrios simultáneos. A través del estudio de los equilibrios simultáneos, lo que hacemos es estudiar o darle formalidad al estudio del principio de Le Chatelier desde el punto de vista de modificar la concentración de las especies. ¿Sale? Y veámoslo en el ejemplo que nos pone el problema. ¿Sí? Voy. No. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Acá, aquí. En, en este momento ya están viendo el Jamboard, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el equilibrio que más nos interesa si hablamos de la electrodeposición, chicos? De plata. Si hablamos de la electrodeposición o de La reducción del metal. la reducción del metal, ¿sale? La reducción del metal. ¿De qué metal? Tiene hasta nombre. Plata. De plata, ¿no? Me están diciendo. ¿Qué? ¿Por qué no pinta? Que la plata más un electrón se va a reducir como plata cero, ¿sale? Y hasta me dicen que esto pues, va a quedar en forma sólida y que de esa manera logro justamente platear los objetos. Podría ser un metal al que le estoy aplicando una capa de plata y ahí dice que puede ser como adorno o también puede ser para aumentar la conductividad del objeto, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿qué otra información me dan? No, esperen. Bueno, ya lo puse así. ¿Qué otra información me dicen? ¿Qué le pasa a esa plata que está en disolución, chicos?
A esta plata, uno más, ¿qué le pasa? ¿Se compleja? En la disolución de trabajo. ¿Se compleja? ¿Perdón? Se compleja. ¿Con qué? Con cianuro y con hidroxilo. ¿Sí? Se compleja con cianuro para formar esto. ¿Sí? Bueno, para... ahí está. Y de hecho me dicen que además, es perfectamente capaz de hacer esto, ¿no? ¿Sí? Podemos poner esto. Y luego tomar otro para formar. Y también podría tomar hasta un tercero. Y podría tomar hasta un cuarto, según toda la información que me dan en el problema, ¿no? Me tocaba hacer 2 menos y pues le toca hacer 3 menos. ¿Sale? Chicos, pensando un poco en el principio del Chatelier, si mi equilibrio que me interesa es yo lo estoy viendo desde porque este es el que me interesa. ¿Sale? Eh, a la hora de que pongo, por ejemplo, cianuro, ¿qué le ocurre a la concentración de plata libre? Disminuye. Disminuye. Y pensando en el principio del Chatelier, si la plata libre disminuye, ¿qué le pasa al equilibrio que estoy tomando como equilibrio principal? Se desplaza hacia reactivos. Se desplaza hacia reactivos. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista, por ejemplo, energético? Para poder, a mí me interesa depositar una capa de plata sobre sobre el objeto metálico que me está funcionando como cátodo. Eso es lo que me pide el problema, ¿no? Entonces, pregunta, si lo que está ocurriendo está haciendo que el equilibrio se desplace a la izquierda, ¿a qué me va a obligar este fenómeno? A meter trabajo. A meter trabajo, ¿sale? ¿Y ese trabajo cómo lo voy a meter? ¿De qué manera? ¿O en forma de qué? Trabajo eléctrico. En forma de trabajo eléctrico, que normalmente se va a expresar en forma de un potencial, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a esperar que ocurra? A mí me dicen como dato, si vemos el problema, originalmente me dicen que la plata se reduce a un potencial de 0.799 voltios, ¿sale? A ese potencial se reduce. Yo aplico un potencial de 0.799 voltios y con eso, bueno, con respecto al electrodo normal de hidrógeno, está dado esto, etcétera, pero con eso, en teoría, la plata tendría que reducirse, ¿sale? Pero como yo no estoy trabajando en una disolución eh, completamente libre, sino que tiene además cianuro y tiene OHs menos, esto me va a llevar a que entonces tenga que meter un trabajo mayor. Ese trabajo mayor se va a ver en forma de potencial. Voy a tener que buscar un potencial mayor o menor. Para que se reduzca tendrá que ser mayor o menor ese potencial, chicos. Es decir, me tendré que correr hacia valores positivos o hacia valores negativos. Para depositar la plata.
para depositar la plata. Así de, con lo que estamos diciendo, me está costando más trabajo depositarla, ¿no? ¿Por qué? Porque el equilibrio está desplazado a la izquierda. Y si me está costando más trabajo depositarla, tengo que aplicar trabajo en forma de trabajo eléctrico. Y eso se traduce en un potencial. Y al traducirlo en un potencial, la pregunta que les hago ahora es, ¿me tendré que mover hacia potenciales más positivos o hacia potenciales más negativos? ¿Más positivo? Positivos. Más positivos. ¿Por qué más positivos, chicos? Para que la energía libre sea negativa. A ver. ¿Quién va arriba, quién va abajo en el par plata, plata más, plata cero? Plata más arriba. ¿Ok? De el potencial que esté aquí hacia la derecha, ¿quién existe? ¿Plata más o plata cero? Cuando impongo un potencial en este punto. Cuando impongo un potencial en este punto, están en equilibrio, ¿no? Sí. A partir de este punto hacia la derecha, ¿quién va a empezar a predominar? ¿Plata más o plata cero? Plata más. Plata más. Y a partir de este punto para acá, pues predominará plata cero. ¿Cierto o falso? Cierto. Pregunta. Para poder depositar la plata, yo quiero que predomine la plata más o la plata cero. Plata cero. Plata cero. Entonces, ¿qué tendré que hacerle al potencial? Disminuirlo. Disminuirlo. ¿Sale? Tengo que llevarlo a un potencial menor. ¿Sí? Correrme hacia los negativos. De este punto de equilibrio, acuérdense que si estuviera en equilibrio, el trabajo es cero. ¿Sale? Si estoy en equilibrio, pues ahí hay trabajo cero. A partir del punto de equilibrio me tengo que mover para llevarlo hacia a que se deposite. Y entonces me voy a mover hacia negativos. Y parte del problema, toda la parte para resolución del problema, me lleva justamente a la pregunta de ¿cuánto te tienes que recorrer? Hay muchas maneras de abordarlo. La forma en que están proponiendo abordarlo en el problema es desde el punto de vista analítico. ¿Sale? Pero a final de cuentas, todo el razonamiento va por ahí. Me están pidiendo que justamente analice todo este equilibrio de reducción desde el punto de vista de equilibrios simultáneos. ¿Sale? Es a final de cuentas lo que me están pidiendo. Analízate este equilibrio con equilibrios simultáneos. Yo sé desde el punto de vista del principio de Lechatelier, justamente esto que me están diciendo. Si pongo cianuro y pongo hidróxidos por la generación de los complejos, el equilibrio se va a desplazar a la izquierda. Y entonces me va a costar más trabajo reducir la plata. ¿Sale? Aquí la pregunta que yo les haría antes de clavarnos completamente al problema es, oye, si te va a costar más trabajo reducir la plata y el trabajo se reduce o se traduce, no se reduce, sino porque estás en redox y luego reduces, lleva a otra cosa, pero se traduce a nivel industrial. ¿En qué se traduce a nivel industrial el trabajo, chicos? ¿Dinero? En dinero, ¿sale? Se reduce a dinero. Entonces, a ver, la pregunta es, oye, si desde el punto de vista a nivel industrial, ponerle cianuro a la disolución, ponerle hidróxido a la disolución,
se traduce en dinero, ¿por qué demonios no lo hacemos sin hidróxido y no lo hacemos sin cianuro? ¿No? A fin de cuentas, bueno, tal vez una disolución sin hidróxido es difícil de pensar, al menos si estoy pensando en agua, por muy poco hidróxido que tenga, será 10 a la menos 14, ¿no? Pero bueno, realmente 10 a la menos 14 podría ser una concentración relativamente baja. Pero pensar en disoluciones acuosas sin cianuro, pues es relativamente fácil, ¿no? Si está el cianuro en una disolución acuosa, espero que esté porque yo se lo agregué, no porque ya lo traía, ¿cierto o falso? Sí, es cierto. Ok. Entonces, pensando desde ese punto de vista, chicos, ¿por qué uso cianuro? ¿Y por qué uso hidróxido? Para reducir el potencial. Pero reducir el potencial se está traduciendo en dinero, ¿no, Gerardo? Pero sería más fácil reducir la plata en ese medio, ¿no? ¿Por qué sería más fácil? Por los agentes oxidantes. Digo, Pero agentes si hay reductores. agentes oxidantes, Perdón, entonces no es más fácil reducir, es más fácil oxidar. sí, perdón. Por los agentes reductores. ¿Y qué pasa con los agentes reductores? ¿Cuáles son agentes reductores aquí? Ah, bueno, en ese electrodo no habría. ¿En dónde entonces sí hay? En otro electrodo. ¿Cuál otro electrodo? Bueno, creo que en este caso es de. No sé qué sea. Creo que es de plata también, ¿no? Es de plata, ¿sale? Es de plata. Y justamente por ahí va la respuesta. Y sí tiene que ver con la parte de oxidación. Chicos, en realidad, el otro electrodo, porque ahorita todo lo que puse o todo lo que dije fue para el cátodo, ¿no? Donde va a ocurrir la reducción. Pero aquí la pregunta, y es parte complementaria del problema, es, ¿de dónde viene esa plata que voy a depositar sobre el objeto metálico? ¿De más plata? ¿De qué? ¿De más plata? ¿De más plata qué, Jorge? ¿Metálica? De más plata metálica, ¿sale? Aquí hay una cosa importante. No estoy agregando la plata más, por ejemplo, en forma de nitrato de plata. Si yo agregara la plata en forma de nitrato de plata, ahí, pum, le pongo nitrato de plata y formo mi disolución. Y sobre el objeto metálico a depositar la plata va a seguir siendo mi cátodo. El otro electrodo no tendría por qué ser propiamente de plata, podría ser de otro material. El problema es que una vez que yo pienso en una reacción de reducción, que es la que está ocurriendo en el cátodo, tengo que pensar forzosamente en una reacción de qué. Si hay una reducción, forzosamente hay una qué, chicos. Oxidación. Hay una oxidación. Entonces yo tengo que pensar, supongamos que yo voy a poner esa plata que se va a depositar en forma de nitrato de plata. Y ya no me interesa que el electrodo, que hay un electrodo de sacrificio que me esté aportando la plata, porque yo estoy agregando la plata en forma de nitrato de plata. El problema es que a final de cuentas yo voy a tener que pensar en una reacción de oxidación en ese electrodo. Y esa reacción de oxidación puede llegar a ser o más peligrosa o más complicada de controlar, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por ejemplo, si yo pusiera un electrodo completamente inerte, si yo pusiera un electrodo completamente inerte, como podría ser platino,
en una disolución que lo único que contuviera es, por ejemplo, H+, un ácido, y nitrato de plata, ¿qué podría llegar a pasar sobre ese electrodo? ¿Qué reacción podría pasar de oxidación, chicos? Tengo agua, un ácido, ¿no? Nitrato de plata, bueno, iones plata, iones nitrato en disolución. ¿Qué reacción podría llegar a ocurrir de oxidación en un electrodo que fuera inerte? O sea, ya no se va a oxidar el electrodo, ahora se tiene que oxidar otra cosa. ¿Quién podría ser? ¿El agua? Agua. Podría ser agua, y cuando oxido agua, ¿qué pasa? ¿Se forma oxígeno? Oxígeno. ¿Se forma qué, perdón? Creo que los dos lo dijeron, pero Ah, oxígeno. Ajá. se forma oxígeno, ¿sale? Y pues uno dice, ah, qué bonito, una empresa hasta ecológica porque libera oxígeno a la atmósfera, ¿no? ¿Sí o no? No sé, pues no creo. ¿Por qué no, Jorge? ¿A ti no te gustaría una empresa que liberara oxígeno a la atmósfera? Pero entonces, ¿por qué no todos lo harían? Okay, o sea, tiene que haber algo ahí, ¿no? ¿Qué pasa con el oxígeno? Oxida. Oxida. ¿Y qué oxide? Metales, más gases en el aire, algo así. Oxida uno metales. Y entonces, ¿qué le pasa a todo mi equipo? Se corroe. Se corroe. Eso es uno, ¿sale? Esa es una. Puede hacer que me aumente la corrosión de los equipos. Dos, ¿cómo se llama? Si tengo otro correo, dijiste por ahí gases. En realidad, si estoy pensando en gases, la reacción de oxidación propiamente no se englobaría en una corrosión. Eh, una oxidación de gases provocada por oxígeno me está haciendo pensar más que nada en qué, Combustión. en combustiones, ¿sale? Me está pensando hacer en combustiones. Ese es el riesgo de que se empiece a liberar en una empresa oxígeno en grandes cantidades. De hecho, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido, eh, pues no sé, ¿cómo llamarle? Oportunidad o necesidad, o sí, yo creo que oportunidad es lo más adecuado, porque espero que no haya sido necesidad de ver un tanque de oxígeno, sea para soldar, en planta de soldadura autógena, sea como oxígeno medicinal, sea en varias cosas. No sé si han tenido oportunidad de verlo. Alguno de ustedes. Sí. ¿Sí? ¿Y te has fijado en los manómetros que trae, Gerardo? No, la verdad no. ¿No? ¿Tú, Jorge, también dijiste que sí o Ajá, yo dije que sí, pero sí? no me he fijado. ¿No? Ok. Para todos, la próxima vez que puedan llegar a tener oportunidad de estar junto a un tanque de oxígeno, para lo que sea, para soldadura medicinal o lo que sea, fíjese en el manómetro, y si es medicinal, aparte, los medicinales, sobre todo si es medicinal de casa, les ponen una bolsa. Y para la persona que lleva el tanque a la casa, es extremadamente importante esa bolsa. Es una bolsa de plástico, es una camisa de plástico lo que le ponen al tanque. Pero pues ustedes saben que los tanques en forma medicinal, empresas como Infra, cosas así, lo que hacen es, se celebra un contrato y el enfermo recibe en su casa el tanque, y cuando se vacía, lo que hacen es cambiarle el tanque, ¿sale? Tal como se hacía con los tanques de gas LP hace muchos años, o en algunos lados todavía se sigue haciendo.
pero justamente es lo que se hace. Pero cada que cambia el tanque, la persona que lleva el nuevo tanque le quita la camisa de plástico, como bolsa de plástico que trae el tanque, y se la pone al nuevo y ahí se lo deja. ¿Y por qué les es tan importante? Tanto el manómetro como esas bolsas traen leyendas importantes que dice que no se use aceite para lubricar las llaves y los manómetros. ¿Ustedes por qué creen que pase eso? Que traiga esas leyendas. ¿Puede ocurrir combustión? Porque puede ocurrir combustión, ¿sale? Los aceites que se usan para lubricar pues son de origen orgánico, las cosas orgánicas en presencia de oxígeno se pueden oxidar y esta oxidación normalmente libera energía y esta energía se sigue utilizando para la siguiente oxidación, etcétera, etcétera, tanto que lleva a una combustión, ¿no? Eso pues es parte de la fisicoquímica. Entonces, por eso dice que no se use aceite en estos tanques, ¿sale? Así traen leyenda, no se te vaya a ocurrir decir que está muy dura la llave y entonces le pongo tantito aceite para que se lubrique porque pues te puedes meter en una bronca. Entonces imaginen una empresa en donde pone un electrodo inerte para que la reacción que se lleve a cabo pues sea la más viable, que es la oxidación del agua, y entonces me va a liberar oxígeno. ¿Sale? Me va a liberar oxígeno. Eso es desde el punto de vista de seguridad. Pero además habría que ver, que de antemano les digo, si esto podría ocurrir desde el punto de vista termodinámico o me va a salir muy costoso, porque habría que ver qué potencial le tengo que imponer a ese electrodo para que la plata sea capaz de reducirse y oxidar al agua. ¿Sale? Esto puede llegar a ser costoso, o sea, no es cualquier reacción que se me ocurra. También tengo que pensar en eso. ¿Sale? Entonces digo, bueno, pues no, no va por ahí. Y hay otra situación. En algo de lo que no mencioné de la disolución es cuál es el contrayón del ácido. ¿Sale? Porque, ¿qué pasaría si se me ocurre que ese contrayón fuera, por ejemplo, cloruro? ¿Qué es más fácil de oxidar, el cloruro o el agua? El cloruro. El cloruro. ¿Y a qué se oxida el cloruro, chicos? A cloro. El clorogas. A clorogas. Entonces estaría bien padre que en el tanque donde estoy plateando objetos se empiece a desprender clorogas, ¿no? Nada, es tóxico. Es tóxico. Entonces, uno, tengo que pensar en las situaciones de seguridad y dos, también tengo que pensar en los puntos de vista energético. Me saldría bastante caro desde el punto de vista energético imponer el potencial para alcanzar a a oxidar el agua. ¿Sale? Eso también es cierto. Entonces, no va por ahí. Tengo que pensar entonces en otra reacción. Y digo, bueno, no uso un electrodo inerte, uso un electrodo activo que se pueda oxidar. Y pues lo más barato, ¿qué sería? ¿Qué se les ocurre que sea lo más barato? Un electrodo que pueda oxidar y que sea barato. ¿Que sea inerte? No, si se puede oxidar ya no es tan inerte. ¿Algún metal barato? No sé. ¿Y el más barato, Jorge? Aluminio. Aluminio es bastante barato, pero hay uno todavía más barato. Cobre. Zinc. No, el cobre no es tan barato con respecto al aluminio, de hecho es bastante más cariñosón. Hierro. Hierro, zinc sí son más baratos, ¿sale? Hierro y zinc sí son más baratos. Pensemos en hierro.
pongo mi electrodote de hierro y ese que se va a oxidar. ¿Será energéticamente será viable que imponer un potencial para que la plata bueno, para que se oxide el hierro y la plata se reduzca? ¿Qué es más fácil de oxidar? ¿Hierro o plata? Hierro. Hierro. Entonces la respuesta es sí, energéticamente esa está favorecida. Pero ¿qué me va a generar el hierro en la disolución, chicos? Cationes ¿Café hierro rosa? 2. Cationes hierro 2. ¿Y qué va a pasar con esos cationes hierro 2? Te mueven cosas de la disolución. Me mueven cosas de la disolución, ¿sale? El hierro 2, ¿con qué no se compleja y con qué no reacciona y con qué no mete ruido? La verdad es que con muy pocas cosas. Mete un chorro de ruido. Me va a empuercar toda la disolución. Y entonces, ¿qué voy a tener que estar haciendo con esa disolución? Estarla cambiando constantemente. ¿Es viable? Sí, sería viable, pero a lo mejor costoso desde ese punto de vista. ¿Sale? Y además piensen que esa disolución lleva nitrato de plata. Si cuando tengo que cambiar la disolución, toda la plata que llevaba el nitrato de plata no se ha depositado, me va a estar consumiendo reactivo como desperdicio. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, todo esto me conlleva varias cosas. Me conlleva hacer un estudio mucho más a fondo. Tendría que hacerlo más a fondo, hay muchas más razones, muchas más cosas para analizar, pero más o menos es todo un bosquejo de por qué se elige un electrodo de plata. Ya no tengo que agregar plata en forma de nitrato de plata o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque el electrodo de sacrificio me va a estar dando la plata. ¿Me va a empuercar mi disolución este electrodo conforme se va disolviendo, chicos? ¿Sí o no? ¿El de plata? Ajá. Pues no. Pues no, porque a final de cuentas él se está deshaciendo, pero me genera plata más y esa plata más es la que necesito para después depositar sobre los objetos. Y entonces no me está emporcando la disolución. ¿Qué pasa en el momento en que se acaba mi electrodo? Ya dio todo lo que tenía que dar, ya no le puedo sacar más plata. Pues simplemente conecto otro electrodo y sigo quemándolo. ¿Qué pasa con la disolución? La disolución en realidad es prácticamente, no, no me gusta usar la palabra eterna, pero duraría mucho, ¿se ve? Al final de cuentas, el cianuro y el OH están ahí metidos en la disolución, reaccionan un ratito, pero después se liberan. En el momento en que cruzan a la disolución y llegan al otro electrodo y se deposita la plata que llevaba, el cianuro y el OH que llevaban se liberan y regresan a la disolución para seguir reaccionando y seguir acarreando más y más y más plata, ¿lo ven? Entonces la disolución prácticamente es eterna, dura mucho, sin que eterno signifique para siempre, ¿no? Pues en este ámbito, eterno significa dura mucho, pero pues obviamente hay que estarla ajustando de vez en cuando, etcétera. Pero en realidad el mantenimiento de esa disolución para platear los objetos es bastante sencillo. Y lo único que tengo que estar invirtiendo es en el electrodo de plata. Y alguien me dirá, oye, pero eso podría llegar a ser caro. Sí, pero si pienso en formar disoluciones a partir de sales de plata como nitrato, también sale caro. Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas yo estoy sacrificando la plata. Yo lo que quiero es un suministro de plata constante para depositar sobre los materiales. Entonces, ¿qué finalidad tienen el cianuro y el hidróxido? Sobre todo el cianuro en la disolución. Facilitarme la, la disolución del electrodo de plata. Esta disolución del electrodo de plata, este cianuro va a permitir que el electrodo de plata se
se oxide más fácil. De hecho, esta misma reacción, este mismo equilibrio, es el equilibrio principal del otro lado, no solo para la deposición, sino para la oxidación del electrodo. Y ahí justamente me interesa la generación de plata de una manera fácil. Y la generación de plata de una manera fácil me ayuda mucho el cianuro. Eso es a final de cuentas lo que yo estoy haciendo. Imponerle a la plata, al electrodo de plata, el potencial necesario para que se oxide. Y con ayuda del cianuro, esto me va a costar menos trabajo. Una vez que esto ocurra, voy a trasladar esa plata al otro lado, le impongo el potencial para que se reduzca y bye bye. Justamente eso es todo lo que está aquí en juego desde el punto de vista físico, químico y analítico. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Y esto hay que verlo muchas veces, o esto nos ayuda a verlo muchas veces el estudio justamente de los equilibrios simultáneos. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? El cianuro tiene principalmente esa función. Ustedes ya leyeron el problema y ya saben qué función tiene el OH. Y si no, pues también conocen, al menos de orgánica, yo creo que conocen bastante bien las propiedades del cianuro y saben para qué está el OH o por qué es necesario que la disolución sea básica. Para que no se libere ácido cianídrico. Bueno, HCN, ácido ¿Sí? cianídrico. Justamente para que no se libere ácido cianhídrico, que ¿qué pasaría, Jorge? Es muy tóxico. Pues es muy tóxico y andaría matando a todos los que andan por el tanque de electrodeposición, ¿no? Entonces, justamente la idea es esa. El cianuro me va a ayudar a que se oxide el electrodo y el hidróxido me va a ayudar a que el cianuro no se me desprenda. El meter el hidróxido me genera no un problema, sino me genera otra especie de plata que es justamente la del hidróxido. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Entonces va quedando claro esta situación de abordar los equilibrios simultáneos. Para el estudio de los equilibrios simultáneos se ocupa mucho, seguramente ustedes lo ocuparon y además vienen el problema que las tienen que ocupar, pero por ahí viene mucho lo que son las betas. En los equilibrios simultáneos se ocupa mucho lo que normalmente simplemente les decimos betas. ¿Qué es en realidad una beta, chicos? La constante global. La constante global. Y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Creo. ¿O no? ¿Con ustedes lo vi o no me acuerdo? Lo vimos con Octavio. Lo vieron con Octavio, ok. Es la constante global, ¿sale? ¿Y qué significa eso de que sea global? ¿Es el producto de las constantes anteriores? Es el producto de las constantes anteriores. ¿Para qué existen si, o sea, ¿cómo hacer esta pregunta? Vamos. Si es el producto de las constantes anteriores, eso quiere decir que en realidad el equilibrio global que existe como tal. Pues más ¿Qué bien pasó, Jorge? que más ¿Mandé? bien que más bien es por pasos. Más bien es por pasos, ¿sale? Estos equilibrios más bien son por pasos, ¿sí? Primero se da uno, luego se da otro. O sea, la plata, por ejemplo, no anda en la disolución y dice, me encontré 4 cianuros, ¡pum! Y forma el complejo con 4 cianuros. En realidad, el ion plata termodinámicamente anda solo por todos lados, de repente choca con un cianuro y se forma el primer complejo. Si las condiciones son lo suficientemente buenas, de repente choca con otro cianuro y se forma el segundo complejo y así sucesivamente. Se va formando de uno en uno, son sucesivos, ¿sale? Y entonces, si en realidad el equilibrio
no existe, ¿para qué hasta le doy una beta? Porque representa todos los equilibrios anteriores. ¿Y qué que los represente, Gerardo? Está bien, pero ¿qué más? Bueno, o sea, es como condensar todos los equilibrios que hay antes. O sea, primero la formación del complejo con un cianuro, luego con 2, con 3 y con 4. Bien, pero ¿de qué me sirve esa condensación? Para simplificar. ¿Para qué? Simplificar, ¿Simplificar qué? pues el equilibrio total. No solo el equilibrio total, me va a ayudar a simplificar mucho los cálculos, ¿sale? Me va a ayudar a simplificar muchísimo los cálculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a permitir expresar lo que mencionaron hace rato de las concentraciones analíticas en función de solo una de las especies. Y me va, en función de solo una de las especies y de esas vetas de formación. Esa es la intención. En realidad, el que me presenten estas betas es una ayuda para simplificarme mucho los cálculos. ¿Sale? ¿Cómo resolvieron la primera pregunta, chicos? Con concentraciones analíticas. Con concentraciones, ajá, la de concentraciones analíticas, pero ¿cómo calcularon esas concentraciones analíticas, Gerardo? Bueno, pues se supone que la concentración de la plata es igual a todas las especies. Ajá, Y con los equilibrios vas dejando nada más la plata más. ajá. Y después se pasa arriba al numerador. Y como quedan al final, bueno, en este caso plata más, pero puedes sacarlo también para todas. Y al final todos van a tener el mismo denominador, entonces se puede eliminar y ya puedes ¿Y cuál es calcular. ese denominador? Sería, ay güey, ¿cómo era? Beta 4 por cianuro a la cuarta más beta 3 por cianuro a la tercera potencia y a la segunda y a la primera. Y también el que es con respecto al hidroxilo y al cianuro. A ver, me perdí un poco. ¿Me estás diciendo concentración de plata es igual a plata más? ¿Así? Más plata con el primer complejo. N2 menos. Iba afuera aquí, pero bueno. Ahí está, más o menos se entiende, ¿no? ¿Eso es lo que me dijiste? Sí. Ok, y luego, Con los equilibrios dejar, bueno, la especie que se quiera saber la concentración. ajá. Por ejemplo, vámonos a cuál quieres primero. ¿Cuál La fue de el más sencillo? la plata más es la más sencilla, creo. La plata más es más sencilla. Entonces, ¿qué hago? Con los equilibrios, por ejemplo, primero con el del cianuro y el hidroxilo. Ujú. Bueno, lo que yo hago es escribir la constante con la expresión. ¿Cuál O sea, constante? la que viene ahí. O sea, Ajá. escribimos el producto arriba y los reactivos abajo. Por ejemplo, beta, ¿cuál? Pues puede ser beta 2. Beta 2. Va. Sería igual a, Arriba quedaría el complejo. ajá. Y luego, Y abajo queda plata por cianuro al cuadrado.
Ujú. ¿Y luego? Pues sustituyo para el complejo. O sea, dejo el complejo en un lado de la ecuación. O sea, despejas al complejo Ajá. y Y lo sustituyo. y te queda así. Más este, más beta 2 por AG más por cianuro al cuadrado. ¿Cierto o falso? Más estos. ¿Algo así me estás diciendo? Sí. ¿Sí? Ok. Vientos. Entonces llegas a algo como que la concentración total de plata es igual a la de plata más, la de plata libre, más beta 1 por el cianuro, más beta 2 por cianuro al cuadrado, más beta 3 por cianuro al cubo, más beta 4 cianuro a la cuarta, más, ahí me brinqué uno, ¿no? ¿Cómo queda el otro? La K, bueno, creo que se llama KOHCN o algo así. Ajá, KOHCN creo que es. Bueno, le pongo K, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre que le pusieron. K, Ya factorizó. No, sí. no he factorizado. Entonces, faltaría en cada miembro plata, ¿no? Ah, tienes razón, perdón. Este, bueno, pues ya sí, me brinqué la plata, tienes razón. Y aquí iría un 1, ¿no? Sí. Sí, perdón. Uno más todo esto. Y luego, ¿cómo queda la K? Acá por hidroxilo y cianuro. Ahí está, ¿no? Ok, y luego Mando la plata al otro lado a dividir. mandas la plata al otro lado. Ajá. Ajá. Y luego saco la inversa. Y luego sacas la inversa. Ok, ¿y esa para qué la quieres? Para que me dé pues no sería en porcentaje, en la fracción de plata más que hay con respecto a la concentración total. Ajá. Bueno, primero, es costumbre que a esta cosa se le llama alfa. Ya saben que los químicos hacemos muchas cosas, pero algo que no nos caracteriza es ser extremadamente imaginativos y creativos para eso de dar nombres, ¿no? O sea, usamos beta donde nos antoje, ejemplo, usamos alfa donde se nos antoje, ejemplo. Este alfa, en realidad, tiene ahí como, por ejemplo, nombre de, tiene el nombre de coeficiente de ecuación parásita, coeficiente de ecuación simultánea, coeficiente de varias cosas. Y no es el único alfa que luego se ocupa en química analítica. Hay que estar muy conscientes de qué alfa nos estamos refiriendo. Pero bueno, yo ahorita le voy a poner justo alfa para no evitarme escribir todo esto y le llamo alfa. ¿Sale? Y justamente
el inverso de alfa, como me están diciendo, es igual a phi, o lo que me están llamando fracción de una especie. De hecho, en este caso, phi, que representa la fracción de la plata libre. ¿Dudas, comentarios? Eso lo sacaron ustedes muy bien y ahorita yo lo único que estoy dando es darle nombres, ¿no? Es lo único que estoy haciendo. Chicos, los alfa siempre tienen prácticamente la misma, la misma forma, ¿sí? Es y para hacer las alfas es para lo que funcionan muy bien las betas. Es demasiado fácil dar las betas, perdón, dar los alfas, como eh, expresión de las betas. ¿Podría hacerlo sin las betas? Sí, por supuesto, se puede hacer, pero entonces quedan expresiones de K1 por K2 por K3, ¿sale? Por ejemplo, para la beta 3 tendría yo que tener K1 por K2 por K3, porque son los tres equilibrios que tengo que considerar. En vez de beta 4 tendría yo que considerar K1 por K2 por K3 por K4. A final de cuentas, ustedes saben que las betas no son otra cosa más que la multiplicación de las constantes sucesivas. Si eso es cierto, entonces yo puedo sustituir las betas por esas multiplicaciones. Pero mientras más cosas tenga para expresar, pues más complejo se vuelve la expresión de una ecuación matemática. Entonces, para hacerlo más sencillo, es que se inventaron las betas. Estas expresiones es más fácil darlas con betas. Si me dieron las betas, pues el alfa es 1, que representa ¿cómo se llama? El coeficiente para la especie libre, más beta 1 por la especie, la especie complejante, por el ligante, a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque solo ocupa uno de las especies ligantes. Más beta 2 por la especie ligante al cuadrado. Más beta 3 por la especie ligante al cubo. Y así sucesivamente. ¿Dudas, comentarios? Y esto lo puedo extender no solo a equilibrios simultáneos con una especie como es, bueno, en nuestro caso son dos especies, pero de manera rarita. Pero podría yo tener, por ejemplo, complejos de la plata con cianuro y complejos de la plata con, ¿qué será? Con cloruros, ¿sale? O con otras especies que también formen diferentes compuestos solubles. La beta total, que me exprese plata como una función de cloruros y de cianuros, será el alfa de cloruros más el alfa de cianuros menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la especie libre siempre está representada por un 1. En el alfa de cloruros habrá un 1, en el alfa de cianuros habrá otro 1, y entonces si yo nada más sumo las dos alfas, habrá un 2 en su lugar, y ese 2 me estará contemplando dos veces la especie libre. Como yo solo la quiero contemplar una vez, pues le resto un 1. ¿Sale? Entonces, la verdad es que espero que lo entiendan, o sea, espero que entiendan este concepto de la multiplicación y por lo que me dijeron, si lo entienden, de la multiplicación de las constantes, etcétera, y obtener el alfa se puede volver hasta una situación de cálculo, ¿cómo se llama? Mecánico, ¿sale? El convertirlo en cálculo mecánico es nada más para hacerlo más fácil, pero yo espero que estén, o sea, aquí me mostraron ustedes perfectamente bien que están entendiendo lo que ocurre. Yo lo que les estoy mostrando ahorita es esta nomenclatura para llevar al cálculo numérico, un poco más. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿No?
Ok, hasta ahí vamos bien y entonces efectivamente, Gerardo, tú ya conseguiste la phi para la plata libre. Y luego, La saco para todas las especies. ¿y cómo la sacas para todas las especies? Pues sigo el mismo procedimiento. Pongo la concentración total analítica, pero ahora en lugar de despejar para la plata más, lo hago para los complejos. Ok, y luego, O podrías ya nada más usar las constantes, ¿no? Y así ya puedes sacarlo de plata. Ya de ahí no Pues sí, tienes que por hacer simetría. tanta talacha, ¿no? beta 2 a qué es igual. Al complejo de plata, Ajá, entre la de plata por 1 al cuadrado. Entonces, pues ya, entre, entre la concentración de plata ujú, por la de cianuros al cuadrado, pero eso es 1, porque es 1. porque dice que es 1, ¿no? Ah, ok, ya está sustituyendo, pero antes de sustituir, Ah, bueno, la de cianuros al cuadrado. la de cianuros al cuadrado. Ok, este, porque es cierto, o sea, Gerardo tiene un procedimiento que es correcto. Puedo hacerlo ahora lo mismo para todos los demás, pero como bien dices, Jorge, hay forma de simplificarlo con las betas. ¿Cómo lo puedo simplificar? Pues ya nada más despejar de ahí las concentraciones de los complejos y ya. Eh, sí, perdón. Ah, ya rayé donde no debía. ¿Sale? A final de cuentas, yo lo podría hacer así. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, puedo hacerlo de otra manera. ¿Sí? Y esto es el 2 me quedó hace rato adentro, lo debí haber puesto afuera, pero bueno, perdón. Entre beta 2, ¿qué es? Beta 2, cianuro. Y algo me falló, ¿no? Sí, desde aquí. Me faltaba ese. Igual a alfa, ¿cierto o falso? Eh, estas dos cosas que son, chicos, Phi. Bueno, la inversa de phi. ¿la inversa de quién? De phi. Es la inversa de phi. ¿De Del quién? complejo. Del complejo. Por lo tanto, también ya tengo phi del complejo, ¿sale? ¿Y a qué me quedaría entonces igual a phi? La phi para el complejo de 2, ¿a qué sería igual? A beta 2n entre alfa. ¿Cómo? A beta 2cn al cuadrado entre alfa. Ah, exacto. Es que nada más habías dicho beta CN, ¿no? Bueno, creo que sí lo Ya te dije. estabas doblando, te estabas robando el cuadrado como yo. Pero sí está bien.
¿sale? Entre alfa, ¿sí o no? Sí, Ya tengo el phi. Si se dan cuenta, esto podría ser cianuro, podría ser cloruro, podría ser sulfato y podría ser plata, podría ser lo que ustedes quisieran. ¿Sale? Podría, en vez de ser cianuro o cloruro o lo que fuera, podría ser H más y estudiar equilibrios eh, secundarios en función de H más. Podría ser lo que a mí me quisiera. Y las phis las voy a obtener prácticamente iguales. ¿Sale? La beta 2 por el complejo al cuadrado entre el alfa y me va a dar phi. Y si yo tengo la concentración total, puedo obtener de una manera muy sencilla todas las concentraciones. Es un cálculo bastante mecánico, si ustedes quieren. La parte importante es justamente lo que ustedes ya vieron, que me dijeron, pues, ¿de dónde viene esta suma y de dónde vienen las betas? Si eso está clarísimo, que es la parte de equilibrio y la parte importante de entender, todo lo demás involucra hasta una situación que puede llegarse a ser más rápida y hasta de forma mecánica. ¿Sí? Y aquí viene otra situación importante. Ya teniendo eso, chicos, ¿qué es lo que me pide realmente la pregunta? Deme 2 segundos, por favor. Ya colgaron, ya ni modo. Ok, ¿qué es lo que realmente me pide la pregunta, chicos? ¿La tienen a mano o se las pongo en pantalla? Sí, ordenar las especies, ¿no? En orden de mayor concentración. Ordenar las especies en orden de mayor concentración. ¿Qué más? ¿Y la segunda? ¿La alcanzaron a ver? Sí, sí, la alcanzaron a ver porque Creo ya que me era acordé. cuando cambia, ¿no? El orden. O sea, ¿a partir de Eh, cuál concentración de cianuro cambia el orden? ¿Eso pide? Ah, O- no. a ver. sí, pero después, ¿no? Ah, ya, sí, no dice. Ok. Aquí, aquí la verdad, aquí la verdad es que el autor, eh, ya me acordé que había una situación importante, porque me dice, que escriba las especies, de la plata en orden de su concentración, ¿sale? Es decir, que ponga la que tiene mayor concentración a la de menor concentración. Y además en esa misma pregunta me dice, calcula la concentración de las especies con más alta concentración. Y aquí yo entro en un conflicto. Eh, ¿Cuál es el conflicto de redacción en esta pregunta, chicos? Que no te dice hasta cuál calcular. Exacto. O sea, ¿qué significa para el autor las especies de más alta concentración? Las primeras, o sea, me dice plural, entonces una sí está mal, pero si yo pongo dos, debería de estar bien, ¿cierto o falso? Sí, Porque estoy dando las dos que tienen más alta concentración. Si doy las que tienen tres, pues también debería de estar bien. Entonces aquí hay una situación un poco de ¿cómo se llama? De redacción sobre el asunto. ¿Cuántas solicita el autor? Porque a lo mejor yo me pongo a calcular las 5 y pues resulta que perdí minutos valiosos en calcular las 5 cuando el autor solo quería 2 o solo quería 3. ¿Sale? Se le consultó en algún momento al autor y dijo que él, de hecho, en algún momento envió la resolución y dijo que para él estaba bien con 3. ¿Sale? O sea, que eso de las especies de mayor concentración se refiere a 3, pero bueno, eso ustedes no lo saben, no lo dice el problema y entonces, pues hay que, si no tengo esa información, habría que hacerlo prácticamente como ustedes lo hicieron, calculando todas las especies, ¿no? Calculando todas las especies. Pero si me dicen que son 3, yo puedo simplificar mucho mi cálculo. ¿Por qué? Porque para empezar,
aquí es en donde entra un poco el criterio analítico. Viendo esto y esto, ¿cuáles son las especies que ustedes esperarían que estuvieran en mayor concentración? O dicho de otra manera, así, de tajo, si solo tengo que calcular las 3 de mayor concentración, ¿cuál de plano no tendría que calcular, chicos? La de plata sola. La de plata sola. ¿Por qué? Porque las constantes son muy grandes y la concentración molar de cianuro es 1 y de OH es 1. Porque las concentraciones de los complejantes son grandes, las constantes son grandes, entonces yo espero que la cantidad de plata libre sea mísera. ¿Sale? Sea mísera. Entonces tal vez me pueda ahorrar ese cálculo. ¿Sí? Tal vez me pueda ahorrar ese cálculo. ¿Podría haber otro que me pueda ahorrar? La del complejo con hidróxido y cianuro, ¿Por qué, Jorge? porque la constante es significativamente menor. O sea, y si la comparas con las otras betas, las restas y eso sigue siendo bastante más chica. Exactamente, la constante con la formación de hidróxido es bastante pequeña con respecto a las otras. Entonces, muy probablemente también esa tenga una concentración bastante pequeña. Y entonces a lo mejor me pueda conformar con calcular las concentraciones del complejo de 4, de 3 y de 2, ¿no? Tal vez. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Chicos, ¿por qué con un cianuro no está contemplado? Puede ser porque tal vez dismute. Podría ser, pero hay otra razón bien importante. Pues es porque es un número de coordinación pues, improbable, ¿no? El número de coordinación o sea, que la plata se coordine con un solo cianuro es improbable. O ¿Por sea, qué? ¿Por qué porque sólido? ¿Cómo? ¿Por qué precipita o por qué sería? Va más por ese lado, ¿sale? ¿Cuántos? No es cargado y no, sí estaría favorecido. De hecho, la coordinación de la plata con un cloruro sí se presenta y también con un cianuro, ¿sale? El asunto es que no está considerado porque la concentración sería, número uno, pensando que se forma el hidróxido con el cianuro y el hidróxido, y pensando que se forman los complejos sucesivos, la concentración tendería a ser realmente ridícula. Y además esa concentración todavía sería más pequeña porque lo poco que hay tendería a precipitar, ¿sale? Es una especie no cargada y tendería a precipitar bastante bien. Entonces, por eso no está considerado en todo el estudio. Pero va por ahí. El asunto es justamente ese. ¿Ok? Y sí, sí sería favorable, ¿eh? Entonces, bueno, ok. Yo podría entonces, a partir de esto, calcular rápidamente las concentraciones usando las FIS para cada especie. ¿Sale? Si voy a calcular la del segundo complejo, pues ahí está. Si voy a calcular, ya ahorita creo que hasta podrían dictarme cómo que quedaría, sin hacer mucha álgebra ni nada, la FI para el cianuro, para con un solo cianuro. No, perdón, para un solo cianuro, no, acabo de decir que ese no existe. Para 3 cianuros, perdón. ¿Cómo quedaría? Beta 3 por concentración de cianuro al cubo entre alfa.
¿sale? Entre alfa. Y la del beta y para el cianuro con 4, ¿qué cambiaría? N, por decirlo así. Exacto, N, ¿sale? Y entonces, la beta soy capaz de darlo muy rápido, ¿no? ¿Cierto o falso? Pues si ya sé las definiciones de beta y sé cómo se da, pues ya sé que es 1 más la suma de las betas, elevada a cada una a los cianuros, ¿ok? Dudas, y todavía podría simplificarlo un poco más y ahorita vemos cómo se puede simplificar un poco más, ¿sale? Pero dudas hasta aquí, chicos. ¿No? Ok. No, todo bien. Entonces tenemos por ahí las concentraciones. Si ustedes las calculan así, van a ver que les salen concentraciones muy parecidas a las que habían obtenido. ¿Sale? Realmente muy, muy, muy parecidas a las que ustedes habían obtenido. Que serían bastante válidas. Si es que resolvieron los polinomios completos. O bueno, sustituyeron de manera completa. En realidad lo que estamos viendo aquí es una forma de simplificarme un poco el cálculo. Pero va justo por ahí. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Y chicos, si se trata, bueno, una vez que las calculan, podrían decir cuál es la que hay más, cuál le sigue y así sucesivamente. Y si se trata de ordenar, aunque no calculemos la concentración del hidróxido y de la libre, ¿cuál esperarían así a bote pronto que haya menos? ¿De la libre o del cianuro con hidróxido? Del complejo cianohidróxido. ¿De la libre? De la libre. De la libre esperarían que haya menos, ¿no? Si lo quisieran sacar con un cálculo súper rápido, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Cómo podrían demostrar que realmente de ese va a haber menos? ¿Usando qué? ¿Las constantes? Las constantes. ¿Qué constante principalmente? Pues nada más la del ciano. Cianohidróxido, Ajá. ¿sale? Pues esa me dice, la constante me dice que es, déjenme ver por aquí, 10 a la 13.20. Y esto pues sabemos que es igual. ¿Sale? A todo eso. Entre esto, ¿no? Y aquí sí, de antemano sabemos que esto y esto son igual a 1. 1. Si esto es 1 y esto es 1, 1 por 1, 1. 1. Y entonces, ¿cuál es la relación entre el complejo y la plata libre una vez alcanzado el equilibrio? ¿La constante? La constante que es, 10 ¿qué a la valor tiene? 13.2. 10 a la 13.2. ¿Qué hay más, complejo o plata libre? Complejo. Complejo. ¿Cuántas veces más? Pues un chorro más, ¿no? 10 a la 13 veces más. Si las condiciones de hidróxido de cianuro se cumplen. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, chicos, ¿cómo calcularon esos límites inferiores y superiores que les está pidiendo? ¿Qué hicieron? ¿Igualarlas? ¿Igualar qué con qué?
concentraciones. O sea, ¿Qué bueno, concentración? pues serían las de cada especie, pues, serían proporcionales a las constantes. Bueno, no proporcionales, pero si al final se podría nada más sacar como una división de constantes. Ajá. ¿Y cuánto te da? Ah, no tengo aquí a la mano, pero a ver. El inferior me da 0.631 molar. Ajá. Superior es 3.98. Ok. ¿Sí? En realidad no dividiste nada más las constantes, sobre todo en el segundo, perdón, en el inferior. Y saqué raíz. Sacaste la raíz cuadrada. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que sacar la raíz cuadrada y no solo igualaste las constantes y ya? Ah, porque de un lado queda cianuro a la cuarta y del otro cianuro al cuadrado. Entonces, pues tendría que Ok. sacar raíz ¿Y de en qué los está dos. justificado ese cálculo? ¿En que los denominadores son iguales? O No, no. Bueno, matemáticamente sí. En realidad, este, desde el punto de vista de equilibrio, tiene una justificación un poco distinta. Ahorita vemos y por eso lo estoy escribiendo aquí, para dónde va el asunto. ¿Sale? Ese es el alfa, ¿no? Quedamos que ese es el alfa. ¿Cierto o falso? Chicos, en realidad existe un término en el alfa por cada una de las especies que aparece, ¿sí o no? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa con alfa conforme voy tomando diferentes concentraciones de cianuro o voy tomando diferentes concentraciones de OH menos? ¿Qué ocurre? ¿cambia? Cambia, ¿sale? En realidad cambia. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Con cada uno de los cambios que ocurre, eh, va a llegar un momento en que cada una de estas especies se vuelve predominante. ¿Qué va a significar en el alfa que cada una de estas especies se vuelva predominante? Que el valor de esa especie toma un mayor valor. ¿Me explico? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí?
Conforme caigo a la zona en donde predomina cada una de las diferentes especies, en la parte de alfa que representa dicha especie toma un valor mayor. Es decir, cuando la plata libre corre, sea la que es predominante, beta 2 por la concentración de cianuro a la 1 va a ser bastante menor que 1. Y beta 3 por la concentración de cianuro al Q, aquí debía haber sido al cuadrado, pero se me olvidan los cuadros. Y beta 3 por la concentración de cianuro al cubo también va a ser bastante menor que 1. Y así sucesivamente. Pero conforme yo aumente la cantidad de cianuro, va a llegar un momento en donde beta 2 por la concentración de cianuro al cuadrado va a ser mayor que 1. Y entonces la especie predominante en ese momento va a ser justo la que tiene el complejo con 2 cianuros. Si yo sigo aumentando la concentración de cianuros, beta 3 por la concentración de cianuros al cubo se va a volver bastante más grande con respecto al término anterior. Y entonces es la especie que va a predominar. Y justamente conforme yo muevo entonces las concentraciones, predomina una u otra especie. ¿Sale? Esto lo pueden ver muy claro y ahí jueves que nos vamos a volver a ver, les voy a pedir, a lo mejor ahí no se ve tanto porque se van a encimar un poco, pero que grafiquen las diferentes Fis para cada una de las especies de plata como una función de cianuro sobre todo, como una función de P de cianuro. ¿Sale? Como función de P de cianuro, que ustedes grafiquen la Phi de cada una de las especies de plata. ¿Sale? Si quieren mantener OH constante, pues póngale pH de 13. ¿Sale? Para que, sí, de 13 o de 14, como viene ahí. En el problema viene que es pH 14, ¿no? Porque es hidróxido 1 molar. Entonces sería 14. Póngale 14. Pero grafiquen la de cianuro, la Phi como función de cianuro. ¿Sale? Para que vean justamente cómo se afecta, cómo comienza a subir y luego cómo la Phi, porque va creciendo cada uno de los valores del alfa. ¿Sale? Entonces, a final de cuentas, yo puedo hasta empezar a despreciar términos. ¿Sale? Justamente, ¿cuándo va a empezar o cuál es el límite superior? ¿Sale? Por ahí me dicen que la concentración mayor en las condiciones que estoy manejando lo tiene justamente el de plata, cianuro. O sea, si se viene el cálculo con 3 cianuros. Esta es la especie predominante. Y entonces lo que me preguntan es, oye, y a partir de ahí, ¿cuál es el límite superior para que siga siendo predominante este? ¿Y cuál es el límite inferior para que siga siendo predominante este? ¿Qué significa eso? Que hasta cuánto puedo agregar de cianuro como para que este tenga una concentración mayor con respecto a este. Si eso es cierto, en el punto donde son concentraciones exactamente iguales, beta 3 por cianuro al cubo tiene que ser igual a beta 4 por cianuro a la cuarta. Y entonces de ahí puedo despejar la concentración de cianuro donde eso se cumple. Y en el límite inferior pasa exactamente lo contrario. Si yo empiezo a disminuir la concentración de cianuro, empieza a bajar y va a llegar un momento en donde se convierte en que tenga un valor igual a este. Entonces el límite inferior estará dado por beta 2, cianuro al cuadro, igual a beta 3 por cianuro al cubo. ¿Sale?
Y entonces a partir de ahí es en donde tengo que empezar a manejar los despejes y las concentraciones. ¿Dudas, comentarios? Ok. Bueno, pues entonces, chicos, vamos a dejarlo aquí y nos vemos el jueves. El jueves creo que nos lo puso David más tarde, ¿no? Creo que el jueves nos lo puso por la tarde, si mal no recuerdo. Sí, de 5 a 7, ¿sale? Entonces, nos vemos el jueves a las 5, chicos, ¿vale? Ok, gracias. ¿De qué? Muchas gracias. Gracias. ¿De qué? Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Cuídense, por favor. Hasta luego.